Estimados alumnos del quinto semestre de la licenciatura en educación primaria, sean nuevamente bienvenidos a este tutorial de inicio de la asignatura de probabilidad y estadística correspondiente al quinto semestre de la Escuela Normal de Santún. En esta ocasión vamos a analizar una introducción de la unidad de aprendizaje 1 titulada Imágenes que dicen mucho, estadística descriptiva. En esta unidad de aprendizaje, el estudiante normalista utilizará las herramientas que ofrece la estadística para presentar datos en forma gráfica y ofrecer descripciones derivadas de su organización y análisis. En esta primera presentación vamos a conocer de manera breve e introductoria qué es la estadística y cuáles son los elementos que la conforman. Para ello vamos a pasar por 6 diferentes temas. Lo primero, vamos a definir para nuestro estudio de la asignatura qué es estadística, cuáles son los diferentes tipos de estadística, en qué se diferencia una población y una muestra, qué es un dato y cuáles son las variables, cuáles son las diferentes escalas de medición y cuáles son las fuentes de información que nos pueden brindar esos datos y esas variables. Pues bien, iniciamos primeramente con la definición de estadística. La estadística es una ciencia que facilita la solución de problemas en los cuales necesitamos conocer características sobre el comportamiento de algún suceso o algún evento. Nos permite inferir el comportamiento de sucesos iguales, similares sin necesidad de que estos ocurran. Muy bien, como ustedes han investigado en diferentes fuentes a partir de la infografía y de su escrito, la estadística no es un acto de hechicería para adivinar el futuro, sino a partir de datos numéricos o datos cualitativos, nosotros podemos predecir el comportamiento de algún suceso, pero también podemos describir por qué ocurre y qué está pasando, y podemos inferir qué ocurrirá si se mantienen esos mismos datos. Un ejemplo es como el de la imagen de un huracán, del huracán Katrina. A partir de datos estadísticos podemos determinar la trayectoria de un huracán, la fecha de impacto, la posibilidad o la medición de las fuerzas del viento, etc. Lo mismo podemos saber quién potencialmente es el favorito en unas elecciones. Podemos saber igual cuál es la esperanza de vida en una comunidad o en una localidad determinada. Es decir, mediante un dato estadístico de censo a los cuántos años logra vivir una persona, se puede determinar cuál es la esperanza de vida en ese lugar. Y la recopilación de datos nos permite prácticamente realizar todo tipo de acciones, como por ejemplo administrar nuestros recursos económicos, como por ejemplo el ahorrar para comprarnos algo, en cuánto tiempo tendríamos que ahorrar y cuánto dinero tendríamos que ahorrar para llegar a nuestra meta. Y así existen un montón de ejemplos en los cuales nosotros podemos visualizar para qué nos sirve la estadística. Y una vez que entendamos para qué nos sirve la estadística, pues lo podemos utilizar como una herramienta que nos da la posibilidad de tomar decisiones acertadas y a tiempo, así como realizar proyecciones del comportamiento del suceso. Solo se realizan los cálculos y el análisis con los datos obtenidos de una muestra de la población y no con toda la población. En este caso, por ejemplo, nosotros al identificar que está llegando un ciclón, podemos prever si tenemos algún techo de lámina o de paja, podemos reforzarlo, podemos comprar víveres. Si estamos viendo de que
la economía está subiendo, es decir, va a la alza en cuanto a los valores, pues tendremos más ingresos económicos y podemos pues disfrutar de ciertos beneficios. Caso contrario, si está a la baja, pues las cosas se encarecen y es muy poco probable que nosotros podamos adquirir ciertos productos. Lo mismo viene con la cuestión del clima. Si nosotros tenemos un hábito de estar viendo el pronóstico del clima, podemos saber si al mediodía va a llover o va a haber un calor extremo. Si podemos ver que al mediodía, o alrededor de las 2 de la tarde, se va a presentar una lluvia, pues yo puedo prevenir agarrando un paraguas o agarrando cualquier instrumento que me pueda ayudar para prevenirme en caso de que llueva. Y aquí viene la parte de la toma de decisión, que las personas que no siguen un proceso estadístico o no están acostumbrados a emplear la estadística como una forma de vida, pues todo les agarra por sorpresa y les impide continuar. Tal es el caso, por ejemplo, de las ofertas que hay en los centros comerciales. Nosotros podemos ver que existen diferentes tipos de ofertas, pero si no estás acostumbrado a registrar el precio del producto dividido entre la cantidad o el contenido del producto, no puedes establecer si es una buena oferta o solamente es un engaño. Muchas personas se dejan guiar porque la publicación o la propaganda dice que están en oferta, y uno se va con la finta y agarra la oferta. Pero si uno tiene el hábito de hacer la comparación del producto o la calidad del producto con el precio unitario del paquete, pues podemos ver cuál nos conviene para tomar una mejor decisión. Cuando son datos extremadamente grandes, como por ejemplo el censo, en esta ocasión, en el año 2020, tuvimos un censo. Sin embargo, debido a la pandemia, no se pudo continuar o se vio con la necesidad de pausarlo. Y solamente el censo se encuesta casa por casa, haciendo un total del 100%, tratando de abarcar un 100% de la población. Sin embargo, este censo o esta encuesta pues resulta se invierte mucho dinero. Hay mucho dinero invertido porque hay que pagar encuestadores, su transporte, el material, todo. Y muchas compañías, para hacer las encuestas, pues quieren saber qué piensa o qué opina la gente, pero no les conviene entrevistar a todo el pueblo. Entonces lo que se obtiene es una parte representativa del pueblo, en lo que se le llama la muestra de la población. Y el INEGI es el encargado de concentrar y publicar la información estadística del estado y del país. Todo lo que queramos saber en cuanto a economía, en cuanto a historia, en cuanto a política, el INEGI es el encargado de concentrar esos datos estadísticos. Y uno de ellos es el censo y el conteo, que es cada 5 años, y el censo son cada 10 años. Pero toda la estadística a nivel nacional pasa por el INEGI y lo podemos consultar en las páginas oficiales del INEGI. Muy bien, en cuanto a los conceptos básicos, la estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, organizar, resumir y analizar datos para después obtener conclusiones. Se divide en estadística descriptiva y estadística inferencial. Acá lo que tenemos que tener muy en cuenta es que tiene que ocurrir todo este proceso para que se dé un buen análisis estadístico. El primer paso es la recolección de datos. Ya sea que lo encontremos en fuentes escritas, como por ejemplo el mismo INEGI,
como por ejemplo Cedesol, como por ejemplo páginas oficiales o páginas verídicas, y de ahí nosotros pues busquemos una información ya dada y con eso nosotros la analizamos. Pero también puede ser de que nosotros hagamos la recolección y hagámoslo a través de las encuestas o a través de la participación, entrevistas, observación, etc. Una vez que tengamos todos los datos recolectados, lo que sigue es organizarlos, es decir, ordenarlos, almacenarlos, y después viene la parte del resumen, es decir, haciendo de, si son 200 o 300 datos, pues empezar a agruparlos, empezar a organizarlos de tal manera de que esos 500 datos se vuelvan 200, 100, 50, o sea, lo menos posible, para que posteriormente se puedan analizar. Y muchos estadistas o muchos que inician con esta parte de la estadística se quedan en el análisis y no emiten una conclusión. Y aquí viene la parte importante de la estadística: no podemos quedarnos en el análisis, tenemos que emitir un juicio y una conclusión. Porque, por ejemplo, el análisis estadístico nos puede dar 5, pero no sabemos qué representa ese 5 si no lo concluimos. Ese 5 me determina algo positivo para mí o algo negativo para mí, o qué decisión puedo tomar a partir de ese número 5. Y de aquí viene la diferenciación entre una estadística descriptiva y una estadística inferencial. La estadística descriptiva se encarga de la recolección, organización, presentación y análisis de los datos de una población. Es decir, narra lo que ocurre. Como su nombre lo indica, describe, enumera todo lo que está ocurriendo o todo lo que ocurrió, sin dar ninguna opinión sobre él. Sí se concluye en una estadística descriptiva, pero solamente con los datos observados. No se puede hacer una inferencia. Al hacer una inferencia ya pasamos a la estadística inferencial, que es la que se encarga de analizar la información presentada por la estadística descriptiva. Es decir, antes de pasar a la inferencial, yo tengo que hacer necesariamente una estadística descriptiva. Y a partir de ahí ya puedo hacer inferencias. Y esas inferencias no pueden ser nada más por un criterio, por un gusto, sino tiene que ser a partir de técnicas que nos ayuden a conocer con determinado grado de confianza a la población, lo que nos permite tomar decisiones. No podemos generalizar. Por ejemplo, si yo hago una estadística descriptiva de mi grupo de primaria de tercer grado, y yo estoy trabajando en la Manuel López García de Tizantú, en tercer grado, entonces yo hago una estadística descriptiva de tercer grado. ¿Cómo sería? Bueno, ¿cuántos alumnos hay? ¿Cuál es su sexo? Masculino o femenino, su edad, si viven lejos o fuera o cerca de la escuela, si tienen hermanitos en la escuela o no tienen hermanitos, estado civil de sus papás, etc. Entonces yo describiré toda esa parte. Ahora, la inferencia es si los niños a partir de sus edades están por encima de lo que debe de ser una media nacional de tercer año, o están en la media nacional o por debajo de la media. Si yo quiero comparar el tercer grupo A con el tercer grupo B para saber qué grupo tiene un mejor rendimiento en la asignatura de español o en la asignatura de historia o en la asignatura de matemáticas, entonces yo tengo que hacer una inferencia, ¿sí? Tengo que hacer una comparación. Y de aquí
nosotros partimos de los datos estadísticos descriptivos para poder hacer una inferencia. Sin embargo, yo no puedo generalizar de que si en el tercer grado grupo A los alumnos sus edades son entre los 9 y 11 años de edad, no puedo decir que todos los alumnos que cursan tercer año sus edades son entre los 9 y 11 años. No lo puedo decir porque no entrevisté a todos los alumnos de tercer año, solamente a los de tercer grado grupo A de la escuela primaria Manuel López García de Sisantú. Entonces hay que ser muy específicos en lo que nosotros estamos investigando. Población. La población es un conjunto definido de todos los individuos de donde se observa cierta característica. Al número de integrantes de la población se le llama tamaño de la población y se representa con la letra N mayúscula. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Muy bien, una población, digamos de que es un conjunto muy grande. Por ejemplo, si yo estoy hablando de alumnos de primaria, ese sería una población. Y un subgrupo de la población sería entonces una muestra, una parte de. ¿Sí? Entonces, alumnos que estudian en la escuela primaria Manuel López García. Estamos hablando de alumnos de primer año, alumnos de segundo, alumnos de tercero, alumnos de cuarto, de quinto y de sexto grado. Esa es la población. Es la que se representa con N mayúscula. ¿Sí? Y un subgrupo sería al grado en el cual yo voy a estar dando clases. Y ahí entonces se le llamaría una muestra, que más adelante vamos a hacer el análisis del mismo, ¿no? Sin embargo, una población puede ser, como su nombre le indica, finitas o infinitas. Una población finita es aquel conjunto de elementos que pueden contabilizarse y saber su cuantía, es decir, sabemos cuántos hay, lo podemos observar, lo podemos manipular, se encuentra delimitado, es decir, se sabe a ciencia cierta cuántos son, como por ejemplo el número de estudiantes que se encuentran matriculados en una escuela, el número de integrantes de una familia, el número de teléfonos que posee una persona, el número de propiedades que posee una persona, el número de hijos que tiene una mujer y el número de países reconocidos por las Naciones Unidas. O sea, hay un fin, o sea, sabemos que tiene un inicio y que tiene un fin. Por eso se le llama finitos. Sin embargo, también ahí existe lo que es la población infinita, como su nombre lo indica. No podemos contabilizar, no podemos saber cuántos hay, porque no se encuentra delimitado, es imposible contarlo. Por ejemplo, el número de especies del reino animal. Se sabe un aproximado, pero yo no puedo saber a ciencia cierta cuántas especies hay del reino animal, porque a medida que va pasando en los días y los años, o descubren una nueva especie o se extingue una especie, y aquí viene un constante cambio. Hay especies que todavía no se han descubierto, no se ha explorado todo el planeta para poder decir cuántas especies son. El conjunto de números enteros, pues como su nombre lo indica, los números son infinitos y yo no puedo saber cuántos números hay, porque después digamos, el máximo que yo pueda contar, siempre hay un número que sigue. El conjunto de números racionales entre el 1 y el 2, o sea, digamos la partición entre el 1 y el 2, 1.1, 1.01, 1.001, 1.0001 y así sucesivamente. O sea, se va fraccionando, en este caso los números fraccionarios igual. Granos de arena en el mar, estrellas en el universo, población de hormigas a nivel mundial, número de moléculas en el mundo. O sea, son todos aquellos que no pueden ser contabilizados. Y la pregunta será, maestro, entonces ¿no se puede hacer ninguna investigación con ellos? Sí, a eso se le llama acotación. Entonces tenemos que acotar. Si yo voy a medir colonia de hormigas,
pues yo puedo hacer en un espacio determinado, en un área determinada, y qué se encontró de las hormigas. Pero yo no puedo decir, voy a sacar una muestra, si el total son 5 millones de hormigas, una muestra es tanto, o sea, no se puede hacer, o sea, tiene que ser seccionado. Hay una digamos, fórmula para poder obtener eso. Ahora, ¿qué se le llama población estadística? El conjunto de todos los datos que se obtienen al realizar la medición de una variable en los elementos de una población. Entonces hablamos de una población estadística no como sinónimo de una población, sino que todos los datos que podemos obtener de esta población. Por ejemplo, si mi población es Escuela Primaria Manuel López García, siguiendo con este mismo ejemplo, una población estadística es yo quiero conocer cuántos niños y cuántas niñas existen en la escuela. Entonces, una población estadística sería niños, otra población estadística sería niñas, porque va a depender de la variable o del tema en el cual yo estoy trabajando. Otra población, otro ejemplo de población estadística siempre podría ser una población, son niños que se encuentran estudiando en la escuela primaria Manuel López García. Mi población estadística sería alumnos del primer ciclo. Entonces yo estaría hablando de alumnos que estudian específicamente en primero y segundo año de primaria. Esa sería mi población estadística. Pero supongamos que sea la escuela Roque Jacinto Campos de Motul. Entonces habría 3 grupos por cada grado. Entonces harían 6 grupos. Entonces mi población estadística serían 6 grupos. Pero como son muchos alumnos, estamos hablando de casi 200, 300 alumnos solamente en el primer ciclo. Entonces yo entraría a hacer una muestra, que es un subconjunto de una población que intenta reflejar las características de la población lo mejor posible. Es decir, si en primer grado tengo 3 grupos de a 30 alumnos, no voy a entrevistar a los 90 niños de primer año. Obtendría una muestra representativa que podría ser 15, 15 y 15. Podría ser también 18, 18 y 18. ¿Quién determina ese número para saber cuándo una muestra es representativa o no? Lo más viable es hacer una fórmula para obtención de la muestra. Y es necesario especificar qué tipo de fórmula se utilizó para obtener esa muestra. Obviamente más adelante, cuando veamos los temas, vamos a poder calcular cuánto sería una muestra representativa por cada cantidad digamos, del conjunto o de población estadística en la cual nosotros vayamos a trabajar. Y el número de individuos que integran la muestra, llamado tamaño de la muestra, se representa con la letra N minúscula. El individuo es el elemento de la población o de la muestra que aporta información sobre lo que se estudia. Por ejemplo, si estamos estudiando a niños de primaria, ese sería el individuo. Juanito es un individuo, Rosita es un individuo. Sus calificaciones de los niños de quinto grado en ciencias naturales. Cada niño evaluado, cada niño que tenga su calificación va a ser un individuo, se le llama individuo. Y la variable es la característica o propiedad de los individuos que se desea estudiar y se puede medir o calificar. Cambia o varía con el tiempo en un individuo dado, o cambio varía de elemento a elemento. Por ejemplo, si mi individuo es Juanito, a Juanito yo le puedo medir varias variables. Como por ejemplo, Juanito me puede decir su calificación, Juanito me puede decir su edad, Juanito me puede decir su peso, Juanito me puede decir su sexo, etcétera, ¿no? Entonces, cada elemento, calificación, edad, peso, sexo, estado civil, número de hijos, etcétera, a todo eso se le llama variable. Todo lo que podamos medir del individuo se le llama variable. Y el dato
es el valor que se obtiene al realizar la medición de la característica de la variable en estudio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos con el mismo ejemplo de Juanito. Juanito, su variable es calificaciones de español. Entonces, ¿cuánto sacó Juanito en español? Sacó 8. Entonces 8 es el dato. El individuo es Juanito, la variable es la calificación y el dato es 8, es lo que sacó de la calificación. Y siempre debe haber una relación entre individuo, variable y el dato. Y aquí nosotros tenemos que ser muy observadores en saber quién es quién y darle el nombre a quien lo requiera. Entonces es muy importante saber quién es el individuo, quién es la variable y quién es el dato. Porque no puedo decir la variable es 8. No, la variable es la edad, por ejemplo. La variable es su calificación. La variable es su peso. El individuo es a la persona a la cual estamos evaluando. No necesariamente tiene que ser a la persona, puede ser un animal, puede ser un objeto, etcétera, ¿no? Estos datos pueden ser univariados, bivariados o multivariados. Y la naturaleza de los datos pueden ser datos cuantitativos o cualitativos. ¿Cuáles son los datos cuantitativos? Como su nombre lo indica, cuantos es cuestión de números. Todo lo que sea número es un dato cuantitativo. Por ejemplo, el peso, la estatura, la temperatura, el número de hijos, etc. Todo lo que tenga que ver con un número son datos cuantitativos. Los datos cualitativos son los llamados también por categorías, que esos se obtienen al calificar la característica en cuestión, como por ejemplo el sexo. El sexo, la respuesta sería masculino o femenino, o podría ser hombre o mujer. Entonces, mientras yo dé un nombre como un dato, estaríamos hablando de datos cualitativos. Lo mismo sería el estado civil, el grado de estudios, los colores, los nombres, ¿sí? Esas serían las etiquetas, o todo lo que tenga que ver con etiquetas, letras, etcétera, serían datos cualitativos. Por ejemplo, ¿cuál es el deporte que más te gusta? Béisbol. El béisbol es un dato cualitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de deportes. Las frutas, por ejemplo, las frutas son datos cualitativos. ¿Cuál es la fruta que más te gusta? Pues la pera. Entonces la pera, al ser un nombre, es datos cualitativos. Todo lo que tenga que ver con números es cuantitativo. Por ejemplo, estamos analizando, aparte de calificaciones, podemos decir cuántas materias tienes 10. ¿Cuántas materias tienes 10? Juanito tiene 2, ¿verdad? Entonces el dato es 2, el dato es numérico. No está diciendo qué materias. Si dijera qué materias, español y matemáticas, entonces ya se vuelve dato cualitativo, porque estamos hablando de nombres. Las variables también pueden ser dicotómicas. ¿Qué significa dicotómico? Que tiene dos valores. Es decir, solo tengo dos opciones de respuesta. Sí o no. 1 y 0. Hombre, mujer, bueno o malo. Encendido y apagado. Verdadero o falso. Solo tengo dos opciones de respuesta. Por ejemplo, en un examen. En un examen yo pongo la pregunta y el alumno, al responder el examen, solo tiene dos opciones. O lo contesta bien o lo contesta mal. O es palomita o es tacha. No hay medio punto. Aunque yo le ponga 5 opciones de respuesta, 4 son malas y una es correcta, ¿sí? Entonces siempre tendrá dos opciones. O es verdadero o es falso. O está bien su examen o está mal su examen. Entonces esa es una variable dicotómica. Y la variable cuantitativa se puede distinguir de dos tipos, lo que es la continua y la que es la discreta. La continua es la variable que puede tomar cualquier número real entre dos valores dados.
ya sea decimal o entero. Es decir, una variable continua se puede fraccionar o se puede partir, como por ejemplo el peso del individuo, la estatura. Yo mido 1.75 metros, ¿sí? Un entero y 75 centímetros. Estamos hablando de que tiene enteros y tiene decimales. Pero también existe la variable discreta, que es aquella en la cual no se puede fraccionar. Ni queriéndola fraccionar no se puede. Siempre tiene que ser números enteros. Como por ejemplo, el número de hijos de un individuo. Yo no puedo decir, yo tengo 2.3 hijos. O tengo 2 hijos o tengo 3 hijos. Pero 2.3 no puede ser. Puede ser 2 y un feto. O sea, no se puede. Entonces, solo tiene que ser cantidades exactas. Lo mismo, ¿cuántos gatitos tienes? No, pues yo tengo 8 gatos en mi casa. No puedo decir, yo tengo 8.7 gatos. Quiere decir que 8 gatos y uno ya perdió 6 vidas, le queda una. O sea, no se puede, ¿sí? Entonces tiene que ser números enteros por ley, por lógica. Entonces muchos cometen errores de este tipo. Por ejemplo, el promedio de hijos que tiene una persona es de 3.4 hijos. Ese dato está mal analizado, porque estamos hablando de hijos. O sea, no existe un promedio de 3.4 hijos. El promedio son 3 hijos o el promedio son 4 hijos, pero no puede ser 3.4 porque estamos hablando de una variable discreta. Entonces, aquel que desconoce esta parte de la estadística, pues entero y punto decimal y así lo presenta, ¿no? El entero con punto decimal. Pero aquí hay que tener mucho cuidado de no dar un dato o una variable discreta con números decimales. Muy bien, ahora, en cuanto a la medición, existen 4 tipos de medición o escalas de medición. Está la escala nominal, está la escala ordinal, de intervalo y de razón. ¿Cuál es la nominal? La nominal, como su nombre lo indica, es de nombre y se refiere a las variables cualitativas y es denominada de este modo si no se pueden hacer operaciones aritméticas entre sus valores, pues estos son únicamente etiquetas, como su nombre lo indica, los nombres o las etiquetas. Por ejemplo, el sexo, masculino, femenino, hombre y mujer. Código postal. A pesar de que el código postal son números, pero no es un número que represente una cantidad, sino que es un número que representa un código. Por ejemplo, el código postal de Mérida es 97.000 y no por cada casa de Mérida va a ir cambiando el código postal, sino que sí varía con respecto a las colonias, pero estamos hablando de zonas geográficas. Tzitantún es 97.500. Entonces si yo pongo un código postal 97.500, estoy hablando de Tzitantún. Y así sucesivamente. Tzemul es 97.430 y así sucesivamente. Entonces no es una cantidad, sino es una referencia. Estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado. El número telefónico. El número telefónico son 10 números que representan hasta a una persona o a un objeto o a un lugar. Pero yo, por ejemplo, con mi número telefónico no lo puedo sumar porque pues, si yo sumo todos mis dígitos de mi número telefónico, pues bueno, me dio 35. Ajá, ¿y qué? No tengo nada, es nada más el número telefónico. El número o la etiqueta que me pongo al correr un maratón, deporte favorito, carrera a estudiar, etc. La escala ordinal es una escala de medición que necesariamente debe tener un orden con un nivel específico, pero no se pueden hacer operaciones aritméticas entre ellas. Por ejemplo, ¿qué tanto te gusta un programa de televisión?
pues yo puedo decir es pésimo, es malo, regular, bueno y excelente. Puede ir en forma ascendente, como en el caso del pésimo al excelente, o puede ser en forma descendente, es decir, que yo ponga el máximo elemento al principio y el menor al final. Pero necesariamente cada palabra difiere de un orden. Aquí se me viene a la mente los niveles de una rúbrica. Si yo pongo los niveles de una rúbrica, estoy hablando de una escala ordinal, porque importa mucho el orden de las palabras o de los niveles que yo voy a estar trabajando. Lo mismo con un grado de estudios. Está el nivel primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, maestría, doctorado, los posgrados, ¿no? ¿Se pueden usar números? Sí se puede usar números. Por ejemplo, yo puedo poner una escala ordinal de ninguno, le puedo poner 0, luego 1, 2, 3, 4 o hasta el 5. O 1, 2, 3, 4, 5 en la escala. Pero no porque yo tenga el nivel 1, yo voy a sumar todos los unos, o yo voy a sumar el 1 y el 5. ¿Por qué? Porque el número que yo le puse a pésimo, por ejemplo 1, y malo es 2, regular es 3, no significa que ese 3 son 3 regulares, o 4 buenos, o 5 excelentes y saque el promedio. No lo puedo sumar, no debo hacer esto. Y muchos cometen el error de que a una escala ordinal, al manejar números, tienden a sumarlo y hacer el promedio, y esos datos no se deben de sumar por lo mismo, porque representa una etiqueta de orden y no una cantidad. Existe también una escala llamada de intervalo. En ella existe un orden entre los valores de la variable y además una noción de distancia, aunque no se puede realizar operaciones. El 0 punto de inicio no es único, es más bien un punto de referencia. Por ejemplo, la temperatura. El 0 en una temperatura no indica que no exista temperatura. El 0 indica que es una temperatura, y abajo del 0 estamos hablando de que es una temperatura, y arriba del 0 es otra temperatura. Entonces tiene mucho que ver el 0 no como ausencia, sino como una distancia. Estamos hablando también de la edad de la Tierra, la línea del tiempo de la humanidad, el año 0, antes de Cristo, después de Cristo, o de nuestra era, o antes de nuestra era, o después de nuestra era, como algunos autores igual lo señalan. Entonces tiene que ver mucho esta escala, ¿no? En una línea del tiempo, en algo que está medible, por ejemplo, hasta en una distancia, en una regla, kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces aquí, si hablamos de kilómetro cero, no estamos hablando de una ausencia de kilometraje, sino que podría ser una nomenclatura de una población. Y tenemos la escala de razón, que es la magnitud que tiene un sentido físico. Esta escala de razón es la que mayormente usamos, porque existe el 0 absoluto. El 0 significa que digamos es la ausencia. Como por ejemplo, ¿cuántos hermanitos tienes? 0, es el hijo único. ¿Cuántos juguetes te quedan? 0. O sea, existe el 0 en este caso, ¿no? Existe el orden, se puede determinar cuántas veces es mayor uno que otro. Usualmente esta escala de razón es la que mayormente empleamos en nuestro tema de estadística, ¿no? Y digamos las variables de peso, estatura, edad, distancia, dinero, etcétera, es lo que usualmente nosotros analizamos en la estadística descriptiva. Y por último, vamos a analizar cuáles son estas fuentes de información que nos permiten obtener los datos de cada variable de cada individuo. ¿Cuáles son estos tipos de fuentes de información? Bueno, primero tenemos lo que es la encuesta. Es la más usual y que más adelante vamos a ver cuál es el proceso para poder hacer una encuesta.
La encuesta nos permite recopilar los datos mediante el uso de cuestionarios o entrevistas. La podemos hacer manualmente o lo podemos hacer a distancia. Por la cuestión de la pandemia nos quedará hacer de las dos formas. Siempre podemos hacer un cuestionario presencial con las personas con las que nosotros nos rodeamos y también podemos hacer una encuesta a distancia. Ahora con las herramientas digitales podemos hacer muchas cosas. Otra fuente de información es a partir de un experimento, que es un procedimiento utilizado en la investigación científica para obtener información que permita conocer el comportamiento de algún proceso. Pues a través de la experimentación nosotros podemos plantear hipótesis, plantear preguntas, y durante la experimentación hacemos el proceso de la observación y el registro para poder establecer conclusiones. Y aquí viene la estadística, cómo se va comportando, como por ejemplo hacer un experimento del crecimiento de una planta de frijol. Entonces lo podemos hacer por semanas, vamos midiendo, tomando fotografías, cuánto ha crecido la planta, cuánto de agua se le está poniendo, y todo el cambio físico o visual que podamos obtener acerca del experimento tiene que registrarse y se puede hacer gráficas con el mismo. Y otra de las fuentes de información, si no puedo entrevistar a una persona, si no puedo experimentar con el suceso, si no tengo los medios para poder hacerlo, existe otra fuente que se llama investigación documental. Si ustedes recuerdan, en el producto final de el semestre anterior, en la asignatura de geometría, ustedes debían hacer una ponencia a partir de la experimentación de una propuesta de trabajo a distancia. Sin embargo, por el confinamiento y la pandemia, no pudieron ustedes desarrollar sus estrategias. ¿Y cómo pudimos obtener información para nuestra ponencia? Pues a través de la investigación documental. En la investigación documental es el procedimiento para obtener datos mediante la consulta de información ya escrita y concentrada en documentos que se localicen en libros, revistas, en bibliotecas, hemerotecas o en centros virtuales. Acá pues nosotros no tenemos que hacer el trabajo de indagación, digamos in situ o en el lugar de los hechos, sino que podemos obtener información de otras fuentes. En este caso puede ser INEGI, puede ser Cedesol, puede ser propias del mismo poblado, propias de la misma escuela, documentos, actas, etcétera, donde sea información confiable, no sea información inventada o de dudosa procedencia, sino que tiene que ser con una fuente confiable para poder hacer este análisis posterior. Pues bien, estos son los temas que nosotros vamos a estar trabajando. Esta es una primera introducción con respecto al tema de estadística. Si existiese alguna duda o algún comentario, voy a compartir las diapositivas en PDF para que ustedes lo puedan analizar más a detalle y a profundidad, aunado a este video tutorial de introducción. Y si existe alguna duda, algo que no haya quedado claro, pues lo podemos socializar para aclarar estas dudas. Este es un tema introductorio que sí es muy importante identificar cada uno de los elementos de la estadística, porque posteriormente vamos a pasar al tema 1, que es el uso de las tablas estadísticas. Y en estas tablas estadísticas vamos a ver dos variantes, una para datos ordenados y una para datos agrupados. Pues esto ha sido toda la parte del trabajo por el análisis estadístico, las características de la estadística. Espero que haya quedado claro, y si no, pues estoy a su disposición para hacer las aclaraciones pertinentes. Hasta luego y muchas gracias por su atención.